Hola Dani, buenas tardes. Hola Mariel. Saludo igual a todos los que están ahora presentes. Me siento profundamente agradecida por la oportunidad. Gracias por la invitación, chicas. Y quiero agradecer también a todos los que están ahora presentes en la sala por darse la oportunidad de seguir aprendiendo, de crecer, de conocer otras herramientas que nos permitan siempre desarrollarnos como individuos. El tema que les voy a compartir es gestionando el miedo. Nos vamos a... no puedo cambiar la diapositiva. Un segundito. Ahora sí. Vamos a profundizar un poquitito sobre este concepto que es sumamente importante, sobre todo en esta coyuntura que estamos pasando ahora en el mundo, ¿no? Que es la emoción del miedo. Vamos a ver qué es el miedo, cómo afecta el miedo en nuestras vidas y por sobre todo vamos a ver cómo podemos aprender a gestionarlo. Para eso les voy a compartir 3 herramientas que desde mi punto de vista son fundamentales. Y por último, al final voy a ofrecer una aplicación práctica para lo que les pido, si pueden tener una hoja de papel y un bolígrafo para poder anotar o poder hacer tal vez screenshot luego a la pantalla para que puedan hacer la aplicación práctica cuando tengan un poco más de tiempo. Entonces, para dar inicio a este tema, voy a permitirme, bueno, me he permitido más bien escoger un cuento sufí, que es sobre el miedo, que me va a ayudar a contextualizar un poquitito todo lo que voy a compartir. Me voy a permitir leerlo de forma literal y dice: un rey famoso por su coraje y ecuanimidad perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores, y su castillo era el último bastión que impedía a los conquistadores dominar sus territorios y esclavizar las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que se supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las almenas a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio, pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: ved y no olvidéis nunca una misma emoción. El miedo a ellos les ha impulsado a huir atemorizados y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación. Este cuento lo he escogido un poquito para que podamos entender que el miedo no es una emoción mala. De hecho, no existen emociones malas o buenas, simplemente son adaptativas. El miedo, cuando está bien canalizado, puede ser una fuente de herramientas y de recursos, como hemos visto en el cuento sufí que les he compartido hace un momento. Sin embargo, cuando no se gestiona, es una fuente de herramientas y recursos que nos permite finalmente completarnos como seres humanos. Sin embargo, si el miedo no está gestionado adecuadamente, cuando no está bien canalizado, hace que veamos monstruos en todas partes. Y nos pone en un estado de inmovilidad y sufrimiento. Para poder entender el poder del miedo, necesitamos poderlo definir primero, ¿no? El miedo es la primera gran emoción que ha tenido cualquier ser vivo en la historia de la evolución. El miedo es aquello que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la evolución. El miedo es lo que nos permite movernos hacia un lado o hacia el otro, tomar una dirección u otra. Entonces, por lo tanto, no podemos tratar de taparlo, de ignorarlo, porque gracias a él es que hemos llegado hasta aquí. Sin embargo, en la carrera evolutiva, ese es un poco voy a explicar la evolución del cerebro. Nuestro primer cerebro o el cerebro protocerebro o cerebro primitivo estaba compuesto simplemente por el sistema límbico y el tronco, lo que daba la reacción instintiva.
con el paso de los miles de años y con el desarrollo del cerebro, se fue conformando otra estructura que viene a ser la corteza cerebral, que es la que nos permite reaccionar racionalmente. Si bien esta reacción racional ha sido evolutiva, también podemos considerar como algo, digamos, como una, entre comillas, digamos, una maldición, porque ha permitido que no solamente reaccionemos instintivamente, sino que le demos un significado a estas emociones que han ido habiendo. Pero también nos da la posibilidad de también, a partir de esta reacción racional, poder gestionar de mejor manera nuestros impulsos instintivos. El miedo humano, por lo tanto, no es un fruto de la reacción de la amígdala o de nuestro sistema límbico, sino es fruto de un circuito neuronal que se traduce entre esa corteza, que es la parte racional, y la amígdala, que es la parte primitiva. Entonces, lo que nos hace sufrir realmente del miedo no es la reacción, no es reaccionar con miedo, eso es una reacción instintiva. Lo que nos hace sufrir es vivir con miedo. Y este vivir con miedo es fruto de esa conexión entre estas dos partes de nuestro cerebro, la racional y la instintiva. Voy a poner un ejemplo. Digamos que estamos sentados en un coche, en el asiento del copiloto, con un amigo, con una amiga, no sé, y estamos a punto de tener un accidente. Entonces, de forma instintiva, nuestra reacción automática va a ser estirar la pierna para frenar. ¿No les ha pasado alguna vez que cabalmente estamos yendo en el auto, estamos por tener un accidente, por chocarnos, y lo primero que hacemos es estirar la pierna, así como para frenar, ¿no? Es una reacción instantánea que se produce en milisegundos, que es dirigida por este cerebro primitivo que tenemos, ¿no? Donde no hay absolutamente ninguna racionalización. Es una reacción adaptativa. Como les decía anteriormente, las emociones son simplemente adaptativas, ¿no? Y el objetivo es la supervivencia. Eso pasa con cualquier miedo, ¿no? Prima siempre la supervivencia. Eso sería una reacción automática, entre comillas, normal, adaptativa. Lo que nos generaría luego sufrimiento sería seguir pensando cada vez que me subo en un coche que puedo morirme al tener un accidente o que no me vuelvo a subir a un auto porque es peligroso, etc. Ahí entrarían una serie de creencias y de justificaciones que harían que yo esté permanentemente con miedo a una situación así. Esa es, como les decía, producto de la comunicación de la parte primitiva y la parte racional del cerebro. Entonces, por eso nos es muy importante entender lo que es reaccionar con miedo. En el ejemplo anterior podemos ver que era poner el pie así como para frenar, y la otra es vivir con miedo, lo que nos produciría el hecho de meter nuestras justificaciones, nuestras creencias de que siempre que me subo a un auto voy a tener pánico, porque puede que me accidente, porque puede que me muera en un accidente, etc. Entonces, hay una frase que me encanta que dice que no se ahoga quien se cae en el agua, se ahoga quien se queda en el agua, ¿no? Entonces, es importante entender también que estas herramientas de supervivencia, el inconsciente las asocia de forma simbólica a situaciones de nuestro día a día. Por ejemplo, con quedarse solo. En esta situación, ahora de confinamiento, de la cuarentena, existe mucho miedo a quedarse solo. Realmente esta situación, como la estamos viviendo ahora, no tendría que ser realmente un motivo para tener miedo a quedarse solo. Sin embargo, este inconsciente asocia esta situación a lo que hace millones de años hubiera sido, por ejemplo, el no contar con el apoyo del clan, que hubiera suponido una vulnerabilidad ante la situación y hubiera supuesto también un peligro de muerte. Entonces, lo que hace nuestro inconsciente es asociar lo que estamos viviendo ahora, el confinamiento, el quedarse solo, a una vulnerabilidad de peligro de muerte. Lo mismo pasaría con un miedo, por ejemplo, a quedarse sin pareja. Quedarse sin pareja como tal no debería suponer ningún miedo, ningún problema. Sin embargo, nuestro inconsciente
asocia esta situación de quedarse sin pareja a, por ejemplo, quedarse solo teniendo que hacerse cargo de una familia o sola, ¿no? Entonces, esto puede hacer que muchas veces nosotros estemos atados a una pareja, aunque hace mucho tiempo que no seamos felices con ella, a pesar de que ya no la queremos, etcétera, no podemos renunciar a esa relación porque existe esta simbología que hace el inconsciente de, pucha, me voy a tener que hacer cargo de la familia yo sola. Otro ejemplo podría ser el hablar en público. Por ejemplo, hablar en público podría también para el inconsciente suponer el exponerse, que podría ser también un peligro de muerte, ¿no? Estamos hablando de hace miles de millones de años. Lo que hubiera ocurrido es, si yo me expongo, estoy en peligro de muerte. Entonces, nuestro inconsciente lo que hace es asociar este miedo o estas situaciones que vivimos día a día con el miedo, digamos, arcaico o anterior, ¿no? Quedarse sin trabajo podría ser también otro ejemplo que podría suponer, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la antigüedad, que podría ser a no poder alimentarse. El problema reside en cuanto nosotros empezamos a justificar estas actitudes, esta asociación que hace el inconsciente con estas situaciones, las empezamos a justificar. Por ejemplo, no me puedo quedar solo porque lo que pasa es que yo necesito una pareja, es que a mí realmente me cuesta estar conmigo mismo, es que yo necesito charlar con alguien, etcétera. O yo no puedo estar sin pareja, necesito a alguien que esté a mi lado, etcétera. O, por ejemplo, en hablar en público podría ser que estamos justificando con que yo no puedo, a mí me da miedo, y por ahí se ríen de mí si es que estoy hablando en público. Entonces, esa serie de justificaciones lo que nos hace hacer es vivir con ese miedo, ¿no? No nos permite hacer un corte entre esa comunicación que habíamos dicho entre la parte racional y la parte primitiva. No podemos hacer un corte, entonces vivimos justificando nuestros miedos y no nos permite salir de ese bucle de sufrimiento. Nuestros miedos se forman fundamentalmente de dos formas. Uno son los miedos aprendidos y otros son los miedos heredados. Algunos de nuestros miedos, o muchos de nuestros miedos, tienen que ver con miedos de nuestro sistema familiar. Son miedos que hemos venido aprendiendo de nuestro sistema familiar que nos toca experimentarlos, digámoslo así. Y los heredados, que tienen también mucho que ver con las experiencias de miedo que ha tenido nuestra madre cuando estaba gestándonos. Ambas situaciones ya corresponden a otra rama, por ejemplo, las resonancias familiares o la epigenética conductual, que no nos vamos a centrar hoy en esos temas, sino nos vamos a centrar en cómo podemos gestionar nuestros miedos. Tenemos que estar seguros de que el miedo es el mayor catalizador de toma de decisiones que existe. El miedo es el que nos dice en qué dirección tenemos que ir, si vamos a tomar esta dirección u otra. También hace que muchas veces nos atemos a ciertas relaciones interpersonales o que atemos a otras personas. De todas maneras, el miedo es un catalizador de movimiento, ¿no? Nos impulsa a movernos, a buscar una solución a ese miedo que estamos teniendo. Cuando yo tengo un miedo que estoy, por ejemplo, estoy en un miedo hace mucho tiempo, hace un año que yo tengo el miedo, significaría que yo no estoy dándole el espacio a ese miedo para que me lleve al movimiento que me va a solucionar, digamos, este miedo, ¿no? El miedo, como es una emoción, la etimología de emoción viene del latín emovere, que significa moverse a un sitio. Por lo tanto, cualquier miedo que nosotros sintamos nos está cabalmente queriendo dirigirnos hacia un movimiento que nos saque de ese miedo y nos permita superarlo. Como les decía, si yo vivo hace un año con miedo a algo, no estoy dándole al miedo lo que él está exigiendo de mí.
¿Sí? Ahora, más allá de hablar del miedo, como lo hemos hecho hasta ahorita de forma, en su forma arquetípica o generalista, lo que nos tiene que hacer sentido ahora, o en lo que tenemos que concentrarnos, es qué sentido tienen nuestros miedos. Los miedos de cada uno. Mi propio miedo, el propio miedo de cada uno de ustedes. El sentido del miedo es que estos nos conectan con nuestros objetivos, con nuestros deseos, con todo aquello que queremos llegar a ser. Son todos esos aspectos de nuestra personalidad que no tenemos desarrollados. Entonces, por eso es que nos da miedo, porque son situaciones a las cuales nosotros, por ejemplo, hemos evitado o no nos atrevemos a hacer. Si nosotros queremos terminarnos de desarrollar como individuos, de completarnos como individuos, son cabalmente nuestros miedos los que nos van a mostrar esos aspectos que tenemos que desarrollar que aún todavía no los hemos desarrollado. Sin embargo, nuestros miedos, cuando son desmedidos o se hacen crónicos, generan justamente lo contrario. Como decía este autor mexicano, poeta y escritor Amado Nervo, dice, el miedo no es más que un deseo al revés, ¿no? Donde está el miedo, donde están nuestros miedos, están precisamente el don, esta oportunidad de desarrollo que yo tengo de los aspectos que todavía no me he dado la oportunidad de trascender y de desarrollar. Entonces, justamente donde tengo miedo está ese don maravilloso que yo voy a tener para poder trascenderlo y completarme como individuo. Entonces, nuestros miedos nos van a guiar hacia aquellos retos que tenemos que afrontar para esa nuestra completitud. Ahora, lo más importante para nosotros el día de hoy es saber qué hago con mis miedos. ¿Qué puedo yo hacer con mis miedos? Por supuesto, como he mencionado anteriormente, no se trata de ignorar o tapar el miedo, ¿no? Hay personas que muchas veces tratan de tapar sus miedos con, no sé, con frases positivistas, por ejemplo, todo está bien o no está pasando nada, yo lo logro. Y lo que pasa es que cuando estoy tratando de tapar ese miedo con estos pensamientos positivistas y demás, o trato de ignorarlo, no pasa nada, no está todo bien, no se está solucionando nada, no estamos tomando ninguna acción, ninguna dirección, el miedo va a seguir estando ahí. Entonces, a pesar de que yo continúe repitiendo frases o tal vez no queriendo ver mis miedos y demás, lo que va a ocurrir más bien de forma contraria a lo que yo estoy pensando, el miedo continúa ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros podamos darle un espacio a ese miedo y observarlo. Tal vez también sentirlo. Más adelante les voy a, en la aplicación práctica, les voy a mostrar cómo podría ser esto de darle espacio al miedo y observarlo. Muchas veces, cuando nosotros tenemos algún miedo, tratamos de no mirarlo. Entonces, no existe, sin embargo, está ahí. Entonces, de lo que se trata para poderlo liberar, para poderlo superar, necesito poderme sentar con él, darle un espacio, observarlo y ver qué está requiriendo ese miedo de mí. También tenemos que estar conscientes que ciertas conductas, que el miedo genera ciertas conductas, pero también ciertas conductas generan el miedo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, y estoy repitiéndome todo el tiempo, no voy a ser capaz de hacer esto, no necesito hacerlo en realidad, o no capaz se ríen de mí, ¿no es cierto? Todos esos pensamientos que yo estoy teniendo y todas esas conductas, porque mis pensamientos, al yo no sentirme capaz de hacerlo, no lo voy a hacer, entonces esas conductas van a estar más bien generando más miedo. Por lo tanto, nunca voy a permitirme vencer ese miedo y hacer una conducta que genere lo contrario. Entonces, lo que retroalimenta nuestro miedo es cabalmente lo que hacemos.
Si yo me estoy diciendo todo el tiempo que no soy capaz, que no lo voy a lograr, por lo tanto no lo voy a hacer, entonces eso va a retroalimentar mi miedo, por lo tanto voy a tener cada vez más miedo a esto que tengo miedo. ¿Sí? Entonces, lo que nos toca hacer, o lo primero que podemos hacer nosotros para aprender a gestionar nuestro miedo, es darles un mensaje claro a partir de una conducta, de un pensamiento. Como les decía, generamos miles de pensamientos, millones de pensamientos al día, ¿no? Entonces yo tengo que estar consciente qué pensamientos quiero tener para que esos pensamientos generen una conducta que me permitan gestionar este miedo. Por ejemplo, voy a empezar a pensar diferente. Ya no voy a decir, no, es que tal vez no lo logro, es que capaz no puedo, o se ríen de mí, etcétera, sino voy a empezar a tener otro tipo de pensamientos que generen otro tipo de actitudes en mí que me permitan entonces afrontar mi miedo y eso va a retroalimentar positivamente a mi miedo, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes todo el tiempo de los pensamientos que estamos teniendo durante el día, porque ahí está la decisión cabalmente de qué parte de mi ser estoy queriendo alimentar. Estoy queriendo alimentar mi ser de miedo o de positivismo o de felicidad. ¿De qué estoy queriendo alimentar mi ser? El primer gran paso, entonces, para gestionar algo que parece ingestionable es cabalmente empezar a actuar como si estuviera gestionado. Ahora, ¿cómo logro eso? ¿Cómo logro actuar como si estuviera gestionado? Tengo, como les decía anteriormente, que empezar a cambiar el pensamiento que tengo respecto hacia mí. Tengo que dejar de creerme que soy pequeñito, que no soy capaz de hacerlo, ¿sí? Tengo que tener otro tipo de pensamientos respecto a la situación y a mí mismo, hasta que llegue un momento en que el cuerpo entienda que no necesita sentir miedo, que no le sirve de nada. Por ejemplo, si tenemos una exposición, por ejemplo, y tenemos miedo a hablar en público, entonces la primera vez nos dará mucho miedo, nos sentiremos angustiados. Sin embargo, si nosotros nos permitimos hablar en público, que es lo que justamente nos está costando, la siguiente vez sentiremos un poco menos de angustia, un poco menos de miedo, la siguiente vez un poco menos y así sucesivamente hasta que nuestro cuerpo, nuestra parte primitiva del cerebro, en este caso la amígdala, entienda, no necesito tener miedo, ¿no? Entonces de lo que se trata es empezar a tratar este miedo a hablar en público como si estuviera gestionado. Entonces, como les decía, actuar de manera diferente. Cabalmente, como hemos visto hace un momento, los miedos nos están empujando a hacer cosas que nosotros necesitamos hacer para completarnos como seres humanos. Entonces podemos permitirnos actuar como si eso que me está costando hacer ya estuviera gestionado. Ahora, les quiero compartir 3 herramientas que son, desde mi punto de vista, fundamentales para gestionar los miedos. La primera es el sentido del humor, el refugio de la risa. Nos ha pasado a todos muchas veces que cuando nos encontramos ante una situación de miedo, nos empezamos a reír, así esa risita nerviosa, ¿no es cierto? Es automático, ¿no? ¿Por qué? Porque esta risa libera el miedo, ¿no? Es un antídoto contra el miedo, es la risa. Si nosotros podemos reírnos de todo, prácticamente podemos gestionar cualquier miedo. La risa lo que nos hace es relativizar todo. Es lo que está pasando, por ejemplo, ahora que estamos en confinamiento, donde empiezan a llegar un montón de mensajes, de chistes, de bromas al respecto. Entonces, un poco esta, no sé cómo decir, esta coherencia emocional nos está, o esta cordura, perdón, está pudiendo gestarse a través de este sentido del humor, de todos estos chistes que se están realizando, de los memes que se mandan, etc. Entonces hace que nosotros podamos relativizar de alguna manera este miedo.
La risa también nos saca del estado de víctima o de sentirse abrumado. Otra vez volvemos al ejemplo de los memes. Si yo estoy en una situación de miedo en el confinamiento, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a que ya no haya alimento, tengo miedo a contagiarme, etcétera, y me puedo permitir reírme de la situación, entonces el miedo, perdón, la risa lo que va a hacer es automáticamente sacarme de ese estado de víctima o de sentirme abrumado con esta situación. Claro que esto también no significa que no nos tomamos las cosas en serio. No se trata de eso, ¿no? Tenemos que diferenciar entre el sentido del humor, que aplicaríamos en este caso de gestión del miedo, a no tomarse las cosas en serio. Yo puedo permitirme reírme de algún tema, sin embargo, tomármelo de importante también. No necesariamente el poderme reír de una temática significa que yo no me tomo en serio la situación. Lo que permite el sentido del humor es podernos distanciar un poco de la situación que me está generando el miedo, mirarla un poco de lejos, distanciarnos emocionalmente y tomar un poco de perspectiva. Entonces, de esa forma, es mucho más fácil gestionar una situación de miedo, ¿no? Entonces, al permitirme reír de las situaciones, lo que estoy haciendo es tomar distancia. Entonces, el tomar distancia también me va a tranquilizar y me va a producir un poco de paz para poder luego gestionar la situación. La segunda herramienta es la organización. Hay una frase de Churchill que dice, tengo tantas cosas en las que ocuparme que no tengo tiempo para preocuparme, ¿no? Entonces, la organización, el miedo se está alimentando siempre del caos, ¿no? Cuando nosotros estamos en caos, en esta misma situación de confinamiento, estamos viendo las noticias y estamos abrumados con todo lo que está pasando. Es una indeterminación también, ¿no? Entonces, este miedo se alimenta de ese caos y de esta indeterminación, de estos monstruos que no tienen forma. Entonces, ponernos un propósito, un objetivo. Porque no, es que no me... ¿Escuchando otras voces? ¿Perdón? Ah, ya. Gracias. Entonces, ponernos un objetivo o nos va a permitir darle forma a este miedo, ¿no? Darle un poco de forma para racionalizarlo también, ¿no? Y eso es básico para poder superarlo. Estos monstruos que de pronto no tienen forma, que son incognoscibles, que no sabemos por dónde nos va a atacar, por dónde nos va a acuchillar, entonces a eso es a lo que tenemos miedo, porque no tiene una forma determinada. Cuando nosotros nos permitimos darle cierta forma de racionalizarlos, como les decía, de ponernos un objetivo, un propósito a modo de racionalizarlo, hace que este monstruo, este miedo, tome forma. Y una vez que está racionalizado, lo puedo gestionar. Cuando le ponemos cara a ese monstruo, ¿no? En este caso puede ser el virus, le ponemos un nombre y lo bajamos, es mucho más fácil de gestionarlo, ¿no? Es como realmente sentarse a tomar un café con él, ¿no? Entonces ya tiene una forma, ya puedo verlo, de qué se trata. Entonces puedo ocuparme de este asunto en vez de preocuparme. La tercera herramienta que quiero compartir con ustedes es la relativización. Cuando nosotros vivimos una situación personal, cada uno de nosotros, a veces puede parecernos un mundo, algo que no tiene solución, que no tiene una salida, que es algo así que no puedo gestionar. Y en ese momento, claro, no es en ningún momento criticable ni nada. Eso ocurre porque todo lo que somos y todo lo que estamos viviendo en ese momento está impregnado por esa realidad. Entonces, lo que podemos nosotros hacer para empezar a relativizar estos asuntos es, como por ejemplo, les pongo en este ejercicio, pensar en un
problema que hemos tenido hace años atrás, por ejemplo, hace 10 años. Entonces puedo pensar en una situación que he vivido hace 10 años y preguntarme, si pudiera viajar en el tiempo e irme 10 años atrás, ¿qué mensaje podría darle a esa persona, a ese yo de hace 10 años? ¿Qué le podría decir? ¿No? De esa forma nos damos cuenta que todo es relativo, ¿no es cierto? Hace 10 años teníamos un problema que nos parecía gigante, que no tenía solución, que no había una salida para él. Sin embargo, 10 años después, ese problema ha sido superado, gestionado y trascendido, ¿no es cierto? Otro ejercicio que podríamos aplicar en esta herramienta sería, de manera similar, imaginarme un problema que yo pudiera tener dentro de 10 años. Entonces me puedo imaginar, dentro de 10 años puedo, no sé, verme desempleado, por ejemplo, ¿no? Imaginarme un problema y de la misma manera preguntarme, si pudiera yo teletransportarme 10 años más adelante, ¿qué mensaje le podría dar a esa persona? ¿Qué le podría decir? ¿No? Y todo esto para entender que todo es transitorio, que todo tiene su periodo de duración y tiene un fin. Así como hace 10 años o hace 5 años o hace 3 años hemos tenido cierto tipo de dificultades o de problemas en nuestras vidas, ¿no? Han tenido igual un periodo de duración y han tenido un fin. Entonces, este ejercicio pequeño que les he propuesto hace un ratito puede servirnos para ver que todo es relativo, que este problema o este miedo que estoy teniendo en este momento, que me parece terrible, porque sé que muchas personas están viviendo con muchísimo miedo esta situación, nos va a permitir también ponerlo en su sitio y permitirnos ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos en este momento, sin tener que anticiparnos a cosas que no sabemos. Entonces, esta herramienta de relativización lo que me permite es saber que este problema o esta situación o este miedo que estoy teniendo no es para siempre. Aquí interviene mucho la corteza cerebral, la que me permite tener una línea de tiempo y saber que lo que está ocurriendo aquí lo puedo vivir en este momento o repartirlo en diferentes etapas. Eso nos permite la corteza cerebral. Por ejemplo, nos permitiría saber que si, por ejemplo, mañana no puedo salir a cazar o no voy a poder salir a cazar en un mes, lo que hoy voy a cazar, voy a permitirme hacerme durar, digamos, los días que no pueda salir, ¿no? Entonces, eso es también una relativización que nos permite esta corteza cerebral. Entonces, no solamente ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, sino también permitirnos pensar qué sentido puedo darle a lo que estoy viviendo. ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Entonces, de esa forma también voy a permitirme relativizar todo esto que estoy viviendo. Ahora vamos a la aplicación práctica. Entonces, les voy a pedir, por favor, los que puedan, por supuesto, si pueden tener un papel y un lápiz al lado para que puedan ir anotando. Voy a tratar de ir un poco más despacio para que cada uno pueda permitirse hacer la aplicación práctica en este momento. Los que no, pueden entonces hacer screenshot a la pantalla y hacerse luego las preguntas ustedes mismos. En ese sentido, vamos a utilizar la herramienta de autoindagación, ¿sí? Entonces, como primer paso, vamos a elegir un miedo que tengamos actualmente, cualquiera que sea. Podría ser, en ese momento, tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a enfermar, cualquier miedo que ustedes estén sintiendo actualmente. Y lo puedan anotar en el papelito que tengan al lado, ¿no? Como segundo paso, sabiendo ya que el miedo es adaptativo, ¿sí? Entonces, preguntarnos en qué me ayuda ese miedo. Por ejemplo, si yo he escogido el miedo de
quedarme sin trabajo, me tengo que preguntar en qué me ayuda ese miedo. Podría ser tener miedo a quedarme sin trabajo, me ayuda a no ser descuidado y a mantener a mi familia, por ejemplo. O si he escogido el miedo a enfermar, entonces, ¿qué me enseña este miedo? ¿A qué me ayuda este miedo? Entonces, a tener más cuidado, a cumplir con las medidas de seguridad y así de esa manera poder sobrevivir. Esta pregunta también la pueden ir apuntando en su hojita aparte. Entonces, por un lado, ¿qué miedo tengo? Y por el otro, ¿en qué me ayuda ese miedo? Como tercer paso, entonces, vamos a pensar dónde es que siento este miedo en el cuerpo, en mi corporalidad. Por ejemplo, puedo, y tengo que describirlo además, ¿no? Puedo decir, lo siento aquí en el pecho y además siento como que se me entrecorta la respiración. O lo siento en la barriga y siento una presión constante. Entonces vamos a tratar de corporalmente situar este miedo. ¿Dónde lo siento? Y además describir cómo es que lo siento. Como cuarto paso, entonces, voy a pensar, voy a observar si es que para llevar a cabo ese mi objetivo, en este caso, en los ejemplos que he mencionado anteriormente, que serían cuidar de la familia o sobrevivir, necesito esa sensación física concreta, esta que he descrito en el paso anterior, o es que puedo encontrar otros estados para llevar a cabo ese objetivo. O sea, si necesito esta sensación física, la que he descrito anteriormente, para llevar a cabo mi objetivo. Es bien importante que para poder hacer este ejercicio, tratemos de conectarnos realmente con nuestro cuerpo. Quiero decir, si es que he descrito que la sensación la siento en el pecho, entonces pueda llevar mi mano al pecho y conectarme con esa sensación, ¿sí? No tratemos de escribir solamente así, a ver, siento, dónde siento, sino realmente podernos conectar con ese miedo y con la corporalidad. Entonces, me llevo la mano al pecho, si es que lo siento en el pecho o en el estómago, donde ustedes hayan identificado que sienten ese miedo. Me llevo la mano al lugar y voy a cerrar los ojos, voy a tomar una respiración profunda. Una vez que yo describa cuál es mi sensación en el paso anterior, voy a permitirme en este paso preguntarme si necesito sentir esta sensación física para llevar a cabo mi objetivo. Puedo tomar una respiración profunda y esperar. ¿No? Entonces ya cada uno anota su respuesta en su papel. El siguiente paso nos lleva a observar si este miedo que estoy sintiendo, o perdón, si con este miedo que estoy sintiendo estoy afectando lo que quiero conseguir. Por ejemplo, si yo tengo miedo a quedarme sin trabajo porque no voy a poder cuidar de mi familia, tengo que observar si ese miedo más bien no me está llevando a lo contrario. Como les decía un poco en la teoría, que muchas veces por no saber gestionar nuestros miedos, lo que conseguimos es exactamente lo contrario. Entonces, en este punto nos vamos a concentrar en pensar si este miedo más bien no me impide conseguir lo que estoy tratando de conseguir. Como por ejemplo, como les decía, si tengo miedo a no poder cuidar de mi familia, tal vez eso me está llevando a desconectarme emocionalmente de mi familia y estoy entonces consiguiendo lo contrario de lo que estaba queriendo conseguir. O si tengo miedo a enfermar, entonces tal vez con este miedo lo que estoy haciendo es entrar en un estado de estrés, y el estado de estrés permanente me va a llevar a que mis defensas bajen y voy a estar más propenso a enfermarme. Entonces, en este punto,
de lo que se trata es de que nosotros identifiquemos si es que realmente lo que estoy haciendo, si mi miedo está afectando más bien y consiguiendo lo contrario de lo que quisiera conseguir. Y por último, y la parte más importante, desde mi punto de vista, es este sexto paso, que es establecer un compromiso. Este paso lo que nos permite es ocuparnos y no preocuparnos. Entonces, le estamos ahorita dando forma a nuestro monstruo, lo estamos bajando, lo estamos racionalizando y nos vamos a empezar a ocupar de ese monstruo que no tenía forma. Entonces, vamos a notar qué acciones puedo llevar a cabo para transformar esta mi emoción en algo potenciador. ¿De qué me puedo ocupar? Por ejemplo, en los ejemplitos que he puesto antes, si mi miedo es a quedarme sin trabajo o a no poderme ocupar de mi familia, ¿no es cierto? El miedo era no poderme ocupar de mi familia. Entonces, en este paso, que es un compromiso que yo estoy estableciendo conmigo misma para poder gestionar de mejor manera mi miedo, darle una forma y bajarlo al piso, entonces voy a decir, voy a ocuparme emocionalmente de mi familia, voy a programarme momentos de calidad, emocionalidad, etc. Entonces, de eso me voy a ocupar. En el otro miedo que teníamos, que era el del miedo a enfermar, entonces, ¿de qué me puedo ocupar? ¿No? ¿Qué pasos o qué acciones yo voy a llevar a cabo para poderme ocupar de este miedo? Entonces, por ejemplo, podría ser proponerme, escribo, voy a realizar actividad física todos los días durante 15 minutos para poder potenciar mi salud, ¿no? Y así voy a evitar enfermarme. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es organizar, ¿no? Ocuparnos de nuestro miedo. Y yo les garantizo que si le damos ese espacio al miedo, lo escuchamos, ¿no? O sea, ¿qué miedo tengo? Lo sentimos, nos damos cuenta de qué nos permite ese miedo o de en qué nos está perjudicando el miedo y llevamos una acción al respecto, vamos a poder gestionar nuestros miedos de mucha mejor manera y vamos a poder tener una vida más feliz y más plena, ¿no? Eso, por supuesto, no va a ocurrir de un día para el otro. No va a ser que ahora ya hice este ejercicio y ya está, ya están todos mis miedos gestionados. Sino es una forma de vivir, ¿no? De gestionar los miedos, de gestionarse uno mismo. Y no solamente los miedos, puede ser una forma también de gestionar nuestras otras emociones, ¿no? En este caso nos hemos concentrado en el miedo, pero podemos llevar a cabo lo mismo para las demás emociones. Entonces, haciendo una rutina de esto, una forma de vida, es que vamos a poder empezar a gestionarnos de mejor manera emocionalmente y eso nos va a llevar a vivir una vida con más plenitud. Espero de verdad que les haya servido la charla, que puedan aplicar estos ejercicios que les he propuesto y les agradezco por haberme escuchado. Katy, muchas gracias. Voy a activar mi cámara. Buenísimo. Gracias, gracias. Te voy a leer un montón de comentarios. La sala estaba súper llena. Apenas una persona se caía, creo, la señal. Entraban y estaban ahí haciendo fila. Gracias, Katy, por tu tiempo, por haber compartido esas herramientas que nos ha conectado para gestionar el miedo. Mari, no sé si puedes ver el chat y leer alguna de las preguntas. Sí, acá tengo justamente una pregunta. Felicidades, Katia, muchas gracias. Increíble las herramientas que nos has regalado para gestionar nuestros miedos, que nos va a ayudar un montón en esta etapa de cuarentena que estamos pasando. Acá tengo una pregunta. ¿Cuántos tipos de miedo hay? Nos dice. En realidad, no hay una categorización para los distintos tipos de miedo. El miedo es uno, ¿no? O sea, puede ser un miedo
la sensación de miedo puede estar amplificada, ¿no? Pero es el mismo miedo, o sea, no hay una clasificación de los miedos. El miedo es uno. Muchas gracias, Katy. Acá también dice, querida Kat, me encantó tu conferencia, te quiero mucho, dice Karina López. Sara Ramírez dice, genial. Muchas gracias, muy claro, dice Patricia Peralta. Patricia Peralta, saludos, ella es desde Santa Cruz, bienvenida. Acá nos dice, muchas veces se recomienda usar antidepresivos para ayudar a todo esto del miedo. ¿Eso es apropiado? Bueno, eso depende, ¿no? Porque no debería uno automedicarse, ¿no? O sea, tomar antidepresivos así porque sí. Yo creo que la toma de antidepresivos tiene que estar diagnosticada por un médico, ¿no? Yo creo que si un miedo no se puede gestionar de las formas que, por ejemplo, por los ejemplos que yo he dado ahora, u otras herramientas, entonces yo aconsejo visitar un especialista, ¿no? Porque puede tener que ver con un tema de depresión o alguna cosa así que no me permite gestionar mis miedos, ¿no? Tal vez puede ser un mal funcionamiento cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente, tal vez tendríamos que tratar de gestionar nuestros miedos a partir de las herramientas, ¿no? Del coaching emocional. Y si es que no funciona, pues tendremos que visitar un especialista, ¿no? Pero de ninguna manera empezar a tomar antidepresivos porque no puedo gestionar mis miedos, ¿no? Excelente, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo gestionar el miedo de los niños? Tiene que ser un poquito más específica la pregunta. O sea, ¿tiene miedo de tener niños? ¿Tiene miedo a los niños? ¿Tiene miedo porque no puede tener niños? En No. los niños. En los niños. En los niños, de igual forma, ¿no? Porque los miedos que tienen los niños igual a veces se presentan, voy a poner así una metáfora, ¿no? Como unos monstruos incognoscibles, así que no sabe el niño a qué tiene miedo, ¿no? Entonces, tal vez empezando a darle forma a este miedo, ¿no? Empezarle al niño a preguntar, ¿qué es lo que te da miedo? ¿No? Un poco guiar en darle forma a este miedo. Entonces, uno como mamá puede empezarle a hacer preguntas al niño, y empezar un poquitito a guiar a que el niño sepa exactamente a qué es lo que tiene miedo, y de igual forma ayudarle a racionalizarlo un poco, ¿no? Excelente, Mari. ¿Tienes alguna pregunta en tu chat? Sí, acá dice Clau, dice, hola, una consulta. ¿Es lo mismo tener miedo a ser precavida? Depende, ¿no? O sea, depende desde qué estado estás siendo tú precavida. Si estás siendo precavida en estado de miedo, o sea, voy a hacer esto porque tengo miedo, entonces es miedo. O puedes decir, o sea, depende desde qué estado emocional te estés manejando. Si tú quieres ser precavida solamente para evitar ciertas cosas, pero tu estado emocional no es miedo, entonces es precaución simplemente. Tú tienes que preguntarte desde qué estado emocional te estás moviendo. Excelente. Tenemos otra pregunta más. Ana Luz Subieta dice, ¿cómo podría vencer el miedo a la oscuridad? Dándole forma. Primero, viendo a qué te está queriendo llevar este miedo, ¿no? Entonces es algo, si tú estás teniendo este miedo, es cabalmente porque necesitas vencer este miedo para desarrollarte como persona, ¿no? Porque no creo que, no sé cuántos años tendrás, pero de pronto si ya somos mayores y tenemos miedo a la oscuridad, entonces es algo que tenemos que vencer. Entonces, como he explicado en las herramientas, de pronto puedes empezar por eso, ¿no? A tratar de racionalizar este miedo. ¿Qué pasa si yo entro a una habitación oscura? ¿Qué puede pasar? Entonces, un poquitito darle, como digo, ¿no? Darle forma, empezar a racionalizar, como decía igual anteriormente, tratar de conectarte con ese miedo, ¿no? Así, en tu cuerpo, qué es lo que te está queriendo decir, a dónde te quiere llevar, ¿no? Un poquitito, como decía, conectarse primero con ese miedo y empezarlo a racionalizar. Porque cuando ya
ya tiene un poco de forma el miedo, ya puedo gestionarlo de mejor manera. Si es algo que yo entro a un cuarto oscuro y simplemente me da miedo, entonces no lo voy a poder gestionar. Tengo que darle el espacio, tengo que poderlo observar, tengo que poderlo escuchar, tengo que poderlo sentir, ¿no? Entonces, cuando ya le vas dando un poquitito de forma, entonces ya puedes gestionarlo de mejor manera. Siéntate con él así, de verdad, así como, ¿qué quieres de mí? Y de verdad funciona, ¿no? Porque lo estás racionalizando un poco, le estás poniendo forma. Gracias, Katy. Muy bueno, felicitaciones. Lili dice muchas gracias. Gracias, muy buena información, respondiendo a Luz Subieta. Carmiña Terceros dice, gracias, Katy, todo muy claro. Fernando Molina, Fernando, un gusto saludarte. Dice, excelente, Katia, muy bueno el conocimiento y herramientas compartidas. Felicidades. Mi pregunta es, ¿cómo puedo reconocer un miedo, paréntesis, autogestionable, del trauma que posiblemente necesite ayuda externa? ¿Cómo puedo reconocer entre el miedo y el trauma? Cabalmente, creo que he dicho un poquito antes con otra pregunta, yo tengo que hacer mi gestión emocional, ¿no? Mi tarea. Entonces, si no logro gestionar mi miedo, a pesar de que estoy aplicando herramientas de gestión emocional, de gestión del miedo, entonces tal vez pueda tener que ver con un problema de funcionamiento cerebral, no sé. Entonces, cuando hago mi tarea de gestión emocional y no logro realmente controlar y gestionar ese miedo, entonces tal vez ahí yo te sugeriría que puedas visitar a un especialista, ¿no? Porque es muy diferente el tener un miedo a tener un trauma, ¿no es cierto? Entonces, de pronto ahí sí se necesita otro tipo de tratamiento. Excelente, gracias, Tati. Erika Blacut dice, muy interesante y preciso, muchas gracias por la charla. Nirvana Callejas dice, ¿y cómo afrontar ese miedo para exponer la tesis? Bueno, sí, muy buena pregunta. Para todos los jovencitos que nos están viendo, bueno, las personas que tienen que defender cualquier tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, igual, interesante. Vamos, Katy. Sí, como lo he mencionado en la charla, es importante actuar como si ya estuviera gestionado. Entonces, como decía, siempre la primera vez que voy a hablar en público da terror, ¿no? Terror. Pero puedo empezar a pensar de mí en una forma diferente. Entonces, yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Yo lo logro y hacerlo además, no solamente, como decía antes, no se trata solamente de darnos pensamientos positivistas, sino realmente reforzarlos con una acción. Entonces, puedes pensar que tú lo vas a lograr y después pasarlo a la acción. Entonces, anda ensayando. Puedes hacerlo por Zoom, invita a tus amigos a que te escuchen, con tus papás o con tal vez, puedes incluso exponer tu tesis con gente que no conoces, puedes poner ahorita en el Facebook o no sé, así, quien quiere escuchar mi exposición, de tal forma que tú vayas haciendo la exposición y cada vez te va a ser mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Y cabalmente, si es que tienes este miedo a exponer tu tesis, es porque justamente necesitas desarrollar eso en ti, ¿no? Para poderte completar. Excelente. Pablo Nicolás Gil Senzano dice, gracias, Katy. Muy linda la charla y tips aplicables. Sos una capa. Gracias, de nuevo. Era mi hermano. Muy bien. Muchas felicidades, Candy. Candy dice, muchas felicidades, Katy. Estuvo excelente. Gracias por compartir tus conocimientos. Me encantó. Gracias. Dice Loida, ¿una fobia se puede gestionar como el miedo? Una fobia, lo mismo, ¿no? O sea, creo que ya puede entrar un poquitito en lo que he dicho anteriormente, ¿no? O sea, si es que realmente no puedes gestionar esto de forma personal, entonces tal vez ahí te tocará nomás buscar ayuda, ¿no? O buscar apoyo externo. Excelente, sí, muy bien. Dice, muy buenas tardes, muchas gracias, muy lindo. Vamos con esta última pregunta. Dice, me gustó mucho la charla, una consulta. En momentos repentinos, cuando el miedo nace de manera imprevista y se requiere atenderlo de inmediato, ¿qué aconseja hacer? Ya. Pasa que el miedo siempre es de forma repentina y necesita atención inmediata, ¿no? Porque lo primero que se activa es la amígdala, ¿no?
que ella es, en la amígdala es que se producen las emociones. Entonces, la amígdala reacciona así. Entonces, antes de que nosotros la hayamos racionalizado, ya nos da una reacción automática al miedo. Entonces, si tú identificas en ese momento que estás entrando en un miedo así automático porque la amígdala se ha disparado, entonces lo que puedes hacer para gestionarlo en ese momento, entonces te paras y esperas un ratito, puedes tal vez respirar 3 veces bien profunda, ¿no? En ese momento lo que vas a hacer es que se corte esa conexión y puedas, en primer lugar, bajarle un poco al miedo y después ya puedas aplicar las herramientas para gestionarlo. Yes. Muchas gracias, Katy. De verdad ha sido un placer tenerte. Has visto un montón de preguntas, a la gente le ha gustado el tema. Hemos dejado tu contacto, estaba compartiendo, pusiste cómo la pueden encontrar por WhatsApp, en sus redes sociales. Katy, de verdad, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, Dani, de verdad, mil gracias por la oportunidad. Me siento de verdad profundamente honrada por estar aquí y que sea hasta la próxima oportunidad. Sí, hasta la muy pronta próxima Sí, oportunidad. gracias, gracias, gracias a todos.